Web Reactiva, episodio 30. Oye, ¿qué pasaría si en unos días acabamos entre rejas? ¿O corriendo delante del señor del mazo? Tranquilo, que nuestro invitado de hoy viene para desmitificar asuntos sobre la nueva ley de protección de datos o el uso del software libre. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Web Reactiva, el podcast de desarrollo y programación web, recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web. Si tienes ganas de aprender cosas nuevas, este es tu espacio, porque la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani, soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io. Programador, web y freelance. ¿Seguro que no te surgen dudas y consultas? Puedes hacérmelas a través del formulario que encontrarás en danielprimo.io/contacto. Comenzamos este episodio 30 del 10 de abril de 2018. Que me hubiera molado mucho que fuera el día 12 para poder deciros que no fuerais al 24 horas a comprar. Pero así ya no tiene gracia. Y si no sabéis de lo que os hablo, es que no habéis visto la película El Aviso, un cine español un tanto diferente. No os destripo nada. Cuestiones culturales aparte, están siendo unos días de trabajo un tanto frenético. A ver si conseguimos cerrar proyectos que están en marcha, que precisamente es de lo que os hablé en el newsletter del domingo. Y además he obtenido muy buen feedback, todo hay que decirlo y os lo agradezco mucho. Porque sí, estoy mandando un newsletter todos los domingos, que resulta que ahora vuelve a estar de moda hacer estos envíos de aquellos boletines que se mandaban al principio de los tiempos en internet. Ahí, bueno, pues es un newsletter al viejo estilo, que me escribo, comparto cosas que son más personales, os hablo de, bueno, pues de mi labor como freelance, de emprendimiento, aunque es una palabra un poco desgastada, pero es así, de formación, que es un tema que me interesa mucho, formación tecnológica, de cosas que me pasan en el día a día del desarrollo. Si te quieres suscribir, si te interesa, puedes hacerlo en danielprimo.io/selecta. Y además tenéis un regalo muy personal si os suscribís. Por eso se llama así, porque si os apuntáis pues vais a ser parte de una comunidad de elegidos, ¿no? Por así decirlo. Por eso se llama la selecta. Ya sabéis, danielprimo.io/selecta. Dejo de hablar yo y vamos allá con nuestro abogado tecnológico invitado, José Manuel Sendín, que nos va a contar cosas muy interesantes. Ya lo vas a escuchar. Pues ya tenemos aquí al invitado de hoy. Hola, José. Hola, ¿qué tal? José Sendín, @cuartillo en Twitter. Antes de nada, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues soy, como dijiste, José Sendín. Básicamente soy abogado. Tenemos una consultora, yo y mi socia Bárbara Román, que se llama No Legal Tech, y nos dedicamos a prestar asesoramiento jurídico pues a empresas tecnológicas. Ese es el core principal de nuestra empresa. Somos una consultora y nos dedicamos a lo que se llama derecho a las nuevas tecnologías, derecho TIC o derecho de Internet en general. Además es una cosa que está muy de moda, muy de moda, que está todos los días en las noticias. Sí, porque claro, es que la gente piensa que, claro, el derecho de Internet es como un elemento así muy etéreo que no se sabe muy bien lo que es, pero nos rodea por todos lados y estamos todo el día haciendo elementos actos, hechos o circunstancias que tienen consecuencias y que se hacen a través de Internet y, claro, después pasa lo que pasa. Entonces, pues siempre hay necesidad y es bueno que haya alguien que hable un lenguaje normal y que te explique, ¿no? Igual que antes ibas al abogado para que te explicase cómo te tenías que divorciar, pues aquí ahora, pues a ver qué pasa con... Me robaron mis datos, ¿cómo los consigo, no? ¿Cómo los recupero? Así es. Yo he de decir que conozco a José porque en una ponencia él se presentó allí como soy un abogado y contesto gratis. Sí, es en el Open Space del pasado WeCode, que estuvo genial. Y bueno, y por suerte y sorprendentemente para mí, salió la charla y allí estuvimos a todo el que quiso y pudo, porque había muchas cosas a la vez, había 2 tracks o 3 a la vez, entonces claro, que no se puede estar en 2 sitios a la vez. Y allí estuvimos hablando. La verdad es que me gustó un montón el WeCode, he de decirlo. Estuvo muy bien, la verdad. Fue todo un éxito.
yo creo que el planteamiento estaba muy bien y lleva muchos años de rodaje aquí en Valladolid con eventos de todo tipo y bueno, pues esto era un poco el salto. A mí lo que me llamó la atención, y bueno, yo creo que la sonrisa fue generalizada, ¿no? Cuando presentaste ese espacio, ¿no? Ese open space, esa oportunidad de poderte preguntar. Yo he de reconocer que me la perdí. Bueno, aquí estoy con la penitencia, por así decirlo, pero es una cosa que está francamente bien, pero sorprende porque quizás la abogacía pues no pasa por ser una de esas profesiones donde se sea especialmente generoso a la hora de hacer una consulta, o se tiene esa fama, ¿no? Tenéis esa fama los abogados de no ser muy generosos con las consultas o de, bueno, pues cobrar por el servicio, que no digo que esté mal, pero bueno, yo creo que eso es un aporte diferente, ¿no? Que os diferencia de la masa, no digo del resto, pero sí de la masa. Claro, es que todo depende de cómo te plantees la vida y la profesión en particular, ¿no? Nosotros somos una empresa dentro del mundo del ámbito jurídico rara, primero porque solo usamos software libre, es una convicción que tenemos. Después, estamos muy unidos a todo lo que es el movimiento Agile, nos gustan los contratos ágiles, el Scrum y el Open Space es uno de los elementos tradicionales y no nos importa compartir el conocimiento. De hecho, más de una ocasión te he dicho que pagar por conocimiento es uno de los mayores timos de la historia, es decir, pero bueno, en el fondo no deja de ser una manera como tú te planteas las cosas. El hecho de que yo, por ejemplo, en esa tarde en el WeCode estuviese hablando con los que estaban allí, ¿no? Y que me preguntasen y estuviésemos, no sé si estuvimos al final cerca de una hora, a mí eso no me preocupa y no voy a ganar o perder dinero por eso. Es una cosa que me gusta hacer y entiendo que es bueno, todo el mundo tiene derecho, igual que cuando a algún amigo le preguntas, oye, mira, ¿cómo puedo instalar este programa? ¿Qué pasa aquí? Pues la persona que sabe de eso pues te ayuda porque te conoce. Nosotros hacemos así, nos encanta dar charlas, nos encanta ir a los eventos, al Open Space, al Agile, a todos estos sitios y lo hacemos encantados. Pero bueno, ya te digo, es una manera de plantearse la manera de ejercer la profesión. Sí, porque además, bueno, tenéis un podcast, tenéis un canal de YouTube, tenéis repositorio de GitHub con algún proyecto interesante o curioso como el de Tricky, ¿no? El de las cookies, y todo esto está abierto siempre para que cualquiera pueda escucharlo, pero también participar de ello. Sí, de hecho el proyecto Tricky ahora está en la fase 1, que básicamente lo que hace es captar de manera automática las cookies de las web, ¿no? Para después cuando haces las auditorías para hacer el banner de cookies, ¿no? Para cumplir con las normas. Y bueno, en futuras versiones pues intentará que haga más cosas que simplemente captar, ¿no? Que ayude más a hacer las políticas de cookies y tal. Y como está en GitHub, evidentemente todos los fork y las aportaciones son bienvenidas y quien quiera hacerlo es libre. Y nos encanta hacerlo. Igual que nosotros también colaboramos con otros, participando desde lo que sabemos, también nos gusta que ayuden en lo que nosotros proponemos. Muy bien, yo dejaré en las notas del programa los enlaces a estas cosas y lo que vayamos citando, que es tradición del podcast, dedicar al entrevistado pues un artículo resumiendo un poco vuestro paso por aquí. Y hablabas de política de cookies y bueno, yo creo que hay una cosa que está aquí como en mayo cerca, que ya empieza a rebotar en los correos, pero ya te empiezan incluso Google ya te ha dicho, ¿no? Que estamos actualizando nuestra política de privacidad. Bueno, esto está en el entorno de esas siglas, el GPDR, que creo que es así, si no he colado ninguna consonante de sitio. Y bueno, pues al final la pregunta que te tengo que hacer es esa: ¿qué es esto del GPDR? ¿En qué nos afecta? Sobre todo en web, ¿no? Sí, en desarrollo web es una de las partes en donde más se puede notar porque lo usamos a diario miles de veces, ¿no? Con esas siglas lo que se conoce es el nuevo reglamento de protección de datos que se dictó, creo que fue en el año 2016 por el Consejo de la Unión Europea y que básicamente, como es una norma comunitaria, en este caso un reglamento es de aplicación directa por parte de los Estados miembros. Digo este tipo de norma porque hay otro tipo de normas que son muy conocidas, que son las directivas, ¿no? Entonces hay una diferencia fundamental entre reglamento y directiva. El reglamento se aplica de manera inmediata, ¿no? Y de acuerdo con el contenido que se aprueba en Bruselas. Sin embargo, la directiva lo que te dice es la finalidad de la norma y le deja a los países un periodo de tiempo, que normalmente suele ser 5 años,
en donde ellos tienen que adaptar las normas de su propio país para conseguir la finalidad que pone la directiva. Es decir, es simplemente una norma de objetivo, pero deja a cada país que haga la regulación como quiere. Sin embargo, los reglamentos, pues es norma directamente aplicable, ¿no? Es como si se aprobase en el Congreso de los Diputados. Y afecta en el sentido de que el derecho comunitario se aplica de manera directa en España, es como si fuese una norma nacional. De hecho, está dentro de lo que es la jerarquía de las normas, está por encima de la Constitución. Es decir, en caso de que la Constitución entre en contradicción con una norma comunitaria, había que modificar la norma de la Constitución, no la norma comunitaria. Ese es el nivel de importancia que tiene el derecho comunitario y el reglamento. Y en materia web, pues esencialmente pues hay que ver la política de privacidad, que sí es cierto que todos los servicios se están enviando ahora los mails en plan hemos adaptado la nueva política y tal, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas así que tuvo bastante traca es LinkedIn, es Slack, es este tipo de herramientas que usan todos los desarrolladores y que se adaptan, porque si no, claro, vienen las sanciones, ¿no? Es el señor del mazo y son sanciones bastante importantes en caso de que las apliquen en su nivel más grave, ¿no? Tampoco hay que ser catastrofista. Eso es, bueno, sí, porque bueno, en otras ocasiones, corrígeme si me equivoco, pero creo que el tiempo de adaptación es cuando empezaba la fecha, ¿no? O sea, digamos, se ponía el uno de tantos y en otras cuestiones legales que han afectado a la web, ¿no? La política de cookies y demás, y había como un periodo de adaptación, pero esta vez el periodo de adaptación es en el que estamos ahora y este reglamento, esta normativa empieza ya a funcionar a finales de mayo, ¿no? Sí, o sea, el reglamento está en vigor desde el año 2016, que fue cuando se publicó. Lo que pasa es que, como es una norma que tiene tanta importancia, dieron un periodo de manera excepcional, por ser un reglamento, un periodo de adaptación de 2 años a los estados y a los particulares, claro, y empresas, para poder adaptarse. Pero si tú lees el texto del reglamento, pone que está en vigor, solo que no se da aplicación efectiva hasta el 25 de mayo de 2016. Es decir, que a partir de ese día ya sí o sí las pautas y el nivel de exigencia va a ser el acorde con el reglamento, no con la ley española, que como sabemos en España todo funciona a nuestra manera y todavía no hay una ley orgánica de protección de datos adaptada al reglamento. Está en trámite parlamentario, pero todavía no está publicado. Entonces, digamos que es como que no sabemos o no podemos saber del todo cómo tendríamos que aplicarlo en nuestras webs o en las webs de los clientes, ¿no? En este momento lo que hay es una cierta incertidumbre, tanto por parte de los propios legisladores a la hora de el nivel de exigencia que van a implicar, como del propio ciudadano, porque claro, si tú ves la Ley Orgánica de Protección de Datos, que está en vigor y por tanto es vinculante para todos los ciudadanos españoles, hay en algunas cosas que es diferente respecto al reglamento. Entonces, en caso de duda, ¿qué hay que hacer? Pues adaptarse al reglamento, porque es una norma de rango superior, y en su caso la legislación española se tiene que adaptar a lo que ponga el reglamento. Es decir, ahora lo que hay que tomar como referencia es el reglamento. El reglamento tiene muchas cosas en común con la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque ya deriva de la anterior directiva, que es en la que se basó la ley española, y por tanto no es que sea todo nuevo, sino que hay algunas cosas que se cambian, y en eso es en donde se tendrá que adaptar la legislación española. Y ya te digo, en caso de duda, en vez de ceñirte a lo que pone la ley, es mejor estar más cerca de lo que pone el reglamento, porque es lo que te van a exigir al fondo. ¿Y alguna cosa que podemos hacer ahora para estar más cerca o cumplir con lo que empieza en mayo? Bueno, la Agencia de Protección de Datos, he de decir que ha hecho un esfuerzo a efectos de darle información a la gente, ¿no?, acerca de cómo tiene que adaptarse, teniendo en cuenta esto de que hay una cierta incertidumbre. De hecho, hay un grupo que se llama el Grupo de Expertos del artículo 29, que son los que están estableciendo cómo serán las pautas y las guías generales de aplicación del reglamento. Pero de todas maneras, si se entra en la página de la Agencia de Protección de Datos, hay un apartado específico para el reglamento de protección de datos, para el nuevo reglamento, en donde se han publicado una serie de guías, ¿no? Hay, por ejemplo, una guía que es la guía para el responsable de la protección de datos, en donde te dice las principales novedades, ¿no? Hay también como un cuestionario en donde te dicen los 10 principales cambios, y después hay 2 herramientas, que una a mí me parece que es interesante y otra considero que
para una persona que no sea abogado o experto en derecho no es útil. La que sí que es útil es una que se llama Facilita, y las siglas del reglamento RGDPR, creo que es así, y tú pinchas está disponible en la web de la agencia. Pinchas y va respondiendo una serie de preguntas, y según las preguntas, las respuestas, te va a generar después un documento que te lo descargas en el propio ordenador, y en donde te sacan las nuevas cláusulas para que estés adaptado a lo que te pide el reglamento, ¿no? Por ejemplo, si tu empresa tiene servicios contratados con un tercero, como por ejemplo por el que te provee el hosting o el que te provee la dirección de correo electrónico o el dominio, pues te va a generar una cláusula que tienes que incorporar a ese contrato para que se cumpla lo que te pide el reglamento. Eso es una herramienta que yo considero que está bien, pero parte de que tú ya tienes hecho la normativa de protección de datos de acuerdo con la legislación española. Y después hay otra que es una especie de cuestionario que se denomina Evalúa, en donde te va haciendo una serie de preguntas, y según lo que tú vas respondiendo, que en teoría tiene que ser acorde con lo que tú ya tienes implementado de protección de datos en tu organización, te dice en qué fallas y en qué no fallas. Entonces te dice, por ejemplo, si cuando captas datos de otra persona, que el concepto de datos es así como muy heterogéneo, pero en realidad es cualquier elemento que te permite identificar a otra persona, en este caso, por ejemplo, el correo electrónico, te dice que en el momento en que captes eso, si tú le informas a esa persona de que vas a incorporar sus datos, ¿no? La mítica clausulilla esta del fondo, ¿no? De que los datos que nos aportes serán incorporados a nuestro fichero de protección de datos. Si le dices que no, en el documento final que te va a descargar te va a decir que fallas en eso y que tienes que cambiarlo. Y esas son las dos herramientas online que están disponibles en la página de la Agencia de Protección de Datos, más allá de que te puedas descargar las guías, ¿no? Tanto la guía de cookies como la guía del responsable de protección de datos y otras más. Bueno, pues está bastante bien. Por lo que decías, sí que han hecho un esfuerzo en acercar. Dejaremos los enlaces a estas herramientas que has dicho en las notas del programa, pero sí que han hecho un esfuerzo por acercar al pueblo llano, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que es como todo. Al final tienes que buscarte tú un poco la vida, ¿no? Que es, en esencia, que es el resumen de lo que va a implicar el nuevo reglamento, ¿no? Que antes, con la digo antigua ley, pero todavía está en vigor, pero nos entendemos, la antigua ley te establecía, ¿no? Según el tipo de información que tú gestionases, pues tienes que adoptar una serie de medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, las más importantes eran, por ejemplo, las relativas a datos de carácter sanitario. Pues si tú tratabas datos de carácter sanitario porque tienes, por ejemplo, una clínica odontológica, o eres un médico, o cualquier historia relativa con la sanidad, pues tendrías que adaptar las medidas de seguridad que eran clasificadas como de las más severas, ¿no? Del nivel más alto de seguridad, pues que implicaba que los archivos tenían que estar en una habitación cerrada, con una llave independiente del local, solo podía hacer determinadas personas. Establecía un catálogo y tú lo cumplías, ¿no? Es como cuando tu papá te dice, oye, para salir de casa primero tienes que ponerte las zapatillas, la chaqueta y los guantes, y si no, mal, y te da una colleja. Pues esto era así. Y sin embargo, ahora el reglamento introduce un principio que es un principio de proactividad, que implica que no establece ese catálogo, sino que deja a las personas que decidan ellos qué tipos de medidas van a implementar, lo cual es un poco, nos deja en una zona de duda, pero bueno, siempre hay que tirar para más seguridad que para menos. Siempre va a ser más conservador, que yo creo que quizás en este tema siempre convenga serlo. Bueno, la verdad es que a mí me ha quedado bastante más claro, seguramente al que nos está escuchando también, porque bueno, yo sí que tengo clientes, yo mismo tengo esa necesidad, ¿no? de cubrir este nuevo requisito, y bueno, pues está bien que ya también se vayan adaptando, aunque no esté desarrollado por completo ya ese rango de incertidumbre que comentas, pues el hecho de tener algunas herramientas por lo menos para irte acercando o, bueno, como digo yo, metiendo el dedo gordo del pie en el inmenso océano de las cuestiones legales, que a veces yo creo que se nos olvidan un poco, ¿no? Es un poco como lo que se ha visto estas semanas de atrás con el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. La cuestión de la privacidad de los datos, que es algo, bueno, pues que está de la mano de lo que hablábamos hasta ahora. Este asunto de Facebook, de la gestión de la privacidad, de que estas empresas viven de saber nuestros datos,
¿cómo está o cómo estamos de cerca o de lejos? No sé muy bien casi ni formular la pregunta, pero ¿cómo estamos de cerca o de lejos de saber lo importante que es, por ejemplo, cuando nos damos de alta en un servicio, lo que estamos firmando, o la otra opción, que es cuando llevamos muchos años teniendo una cuenta en Facebook, en Twitter, donde sea, y nos dicen que han cambiado sus políticas de privacidad y simplemente pues pasamos adelante o le damos a un OK que viene insertado en una web para que poder seguir usándolo? ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo estamos de lejos de saber lo que de verdad comprometemos? Pues yo creo que estamos a años luz, de verdad, de tener conciencia real de lo que implica el mundo de Internet, hablando así de manera muy catastrofista. Ahora bajamos un poco a la realidad. La realidad es que todas estas cosas siempre nos ponen en la misma dicotomía, ¿no? Si tú quieres usar la herramienta, la aplicación, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser el mismo Twitter, puede ser cualquiera, ¿no? O, por ejemplo, te quieres bajar, a mí el otro día me pasó y me pareció algo surrealista, me quise bajar un despertador, ¿no? Para el móvil y me pedía la localización. Y yo, ¿pero para qué quieres saber la localización? Es decir, ¿qué quieres saber? Si me estoy despertando en mi habitación, en el salón, en el coche, ¿sabes? Es algo que no tenemos mucha conciencia, porque en el fondo siempre estamos en lo que te decía antes, siempre tenemos la misma duda: ¿lo uso o no lo uso? Si lo quiero usar, solo tengo la opción de aceptar lo que me pide. Después, ¿qué pasa? ¿Y por qué estamos tan lejos? Pues por lo que decimos muchas veces los que nos dedicamos a esto, que el hecho de leer los términos y condiciones y darle al botón de los he leído y los acepto, quizás sea la mayor mentira de Internet. Es decir, la gente no se lee eso porque es infumable leerse eso. Es decir, tú te vas a descargar una aplicación y te salen los términos y condiciones y o sea, estarías como 15 minutos leyendo eso, no te enterarías de mucho porque la verdad es que está en un lenguaje técnico que no entendemos muy bien. Bueno, sí sabemos, lo hacen para que la gente precisamente le dé así sin leerlo, ¿no? Eso es si lo vemos desde el punto de vista malo, ¿no? Ahí tengo un símil con la vida real, ¿no? Y es que es como si te presentan la cuenta, cuando vas a comer a un restaurante, te presentan la cuenta después de haberte dicho lo que quieres. Entonces tú ya estás esperando al menú, ¿no? A ponerte allí bien con tus platos, tu postre y demás, pero te presentan la cuenta y te dicen, lo puedes pasar, o sea, puedes pasar. Y dices tú, vale, tal, venga, pues ya veremos a ver cuánto cuesta esto. Claro, te lo preguntan en el momento más inadecuado, que es cuando quieres disfrutar de lo que te vas a bajar, o quieres probarlo, quieres jugar con ello, ¿no? Sí, pues con las aplicaciones pasa lo mismo, ¿no? Y también hay otra fase muy manida que no sé quién la creó, pero que refleja muy bien esto, ¿no? Que dice que cuando una aplicación es gratuita, la aplicación no es el producto, ¿no? El producto son los usuarios de la aplicación, porque, por ejemplo, lo que pasó con Facebook y Cambridge Analytics, hasta donde yo sé, fue que Cambridge Analytics le pidió a Facebook, creo que fue en el año 2015 o 2014, permiso para introducir una encuesta en Facebook que necesitaba porque estaban haciendo un estudio universitario. Facebook le dijo que sí. Después tuvo un problema Facebook con la autoridad americana y le revocaron los permisos, y supuestamente Cambridge Analytics tenía que haber destruido los datos, pero no lo hizo y los siguió utilizando a efectos de análisis de datos, de Big Data, para la publicidad y para todo lo que todo lo que se deriva de tener semejante cantidad de información de 300.000 usuarios, ¿no? O sea, es algo bestial la cantidad de datos que pueden haber obtenido de ahí, sobre todo porque en Facebook la gente que de verdad le gusta usar Facebook vuelca toda su vida en Facebook, y muchas veces no nos damos cuenta, y ese es el mayor problema, porque por ejemplo creo que es en Instagram, tú cuando ahora hay una nueva opción en Instagram que son, que son los stories, ¿no? Que es como lo que le quitaron de particular a Snapchat, ¿no? Que era, digamos, la red esta, digamos que era el paradigma, ¿no? De hacer una cosa y que solo durase 24 horas y ya estaba, ¿no? No te arrepentías el lunes a la mañana. Pero, sin embargo, claro, lo pusieron en Instagram, y en teoría tú lees las condiciones y te dice que en 24 horas desaparece, ¿no? Pero solo desaparece para el usuario. En los términos y condiciones te dice de manera clara que esa información puede estar almacenada dentro de la infraestructura de Instagram, y si utilizaste un tercer proveedor de servicios para acceder a Instagram, a la que le diste permisos para que usara tu cuenta, pues esa puede haber almacenado esa información, y si la almacenó y la guardó, esa información se la queda. Es decir, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Cuando un dato se sube a Internet, ese dato ya pierdes el control de lo que hay en Internet.
Es así, suena un poco catastrofista, pero bueno, no, Bueno, en el pero fondo es la realidad. claro, esa es la realidad y también la frase está manida, pero es que es el precio que hay que pagar, pero yo creo que no somos muy conscientes de ello, ¿no? Porque además el uso de las redes sociales sobre todo, siempre yo creo que tiene un perfil similar, la gente que no va entrando, van entrando los amigos en la misma red social, se empieza a usar de forma masiva a través del móvil, todo el rato conectados, poniendo ya no solamente diciéndole tú dónde estás, sino que él va siguiendo, ¿no? Cualquier aplicación de estas te va siguiendo dónde estás, incluso aparecen notificaciones por sorpresa, ¿no? Como en TripAdvisor, que yo es una aplicación que tengo en el móvil y de repente pues te dice estás en el bar de siempre, pero él ha identificado que que te has movido de tu sitio habitual y te recomienda algo en las cercanías. Claro, hay una parte positiva de eso que dices, bueno, pues yo estoy en un sitio que no conozco y me está recomendando algo que me puede interesar. Pero por otra parte, cuando haces una mínima reflexión, dices, claro, es que sí sabe dónde estoy. Mm. A mí es una de las cosas que más me cabrea. Por ejemplo, cuando Google me dice, o sea, desbloqueo el móvil y me dice Google, en tu zona habitual el tráfico es normal. Y yo, vale, o sea, primero, ¿cómo sabes que estoy en este sitio? Segundo, ¿por qué sabes que yo voy normalmente por esta carretera desde mi oficina a mi casa o viceversa? Y tercero, ¿sabes? No necesito que me digas el tráfico está denso o no está denso. Es decir, ellos o sea, estamos tan controlados desde el punto de vista de la dependencia que tenemos a los smartphones que ha llegado a este nivel, ¿no? De que saben perfectamente en dónde estamos, cuánto tiempo estamos, saben que si el teléfono durante 8 horas no se mueve, pues esa será tu casa o será tu oficina y un poco asusta, ¿no? Y sobre todo cuando en teoría tú tienes deshabilitado la geolocalización, yo nunca uso el navegador de Google, básicamente porque siempre me muevo en la misma zona y ya me conozco la ruta, o sea, no lo necesito. Y me asusta ese tipo de cosas. Pero claro, ¿quién deja de usar según qué herramientas? Claro, es que esa es la cuestión, que tenemos una dependencia tan grande de algunas herramientas que de verdad que nos facilitan mucho la vida y nos hacen cosas que antes no podíamos hacer y por eso se crearon, evidentemente, porque había la necesidad. Pero bueno, hay que siempre intentar balancear un poco lo que damos por lo que recibimos. Y una de las novedades que pone el famoso nuevo reglamento es que los usuarios tienen que tener más control de los datos y tienen que tener la posibilidad de saber quién está usando tus datos y cómo los están usando y obtener una copia y cancelarlo, el famoso derecho al olvido de Google. Este tipo de cosas es a lo que tienden, pero claro, ya llegan en un momento en donde se vio digamos, el desequilibrio de las prestaciones, ¿no? Entre lo que yo le doy a esa empresa que me da ese servicio, digamos, gratuito, y a cambio qué es lo que cedo. Ese es el paradigma en donde nos encontramos. Sí. Y además pues surgen cosas como, por ejemplo, pues un grupo de gente que voy conociendo, ¿no? Sobre todo a raíz de empezar a grabar este podcast, bueno, pues lo que buscamos, cada uno por su cuenta, ¿no? Pero es buscar alternativas a esta, bueno, pues este acopio de datos que hacen determinadas herramientas y buscar alternativas de software libre que evidentemente pues tienes que instalar en un servidor o también puedes instalar en tu Raspberry Pi, en tu ordenador de casa para hacer uso de ellas y que los datos pues te pertenezcan a ti. Aunque yo siempre pienso que los datos, aunque te pertenezcan a ti porque el servidor está debajo de tu mesa de oficina, al final ese dato también tiene que circular. Es decir, al final, si tienes pues qué sé yo, si es una aplicación para guardar favoritos, ¿no? Y lo guardas desde el móvil y en tu móvil pues, por ejemplo, es Android, bueno, pues ya sabe que estás accediendo ahí, bueno, ¿por qué no va a hacer determinado acopio de esa información hasta donde pueda o hasta donde se considere legal? Aunque bueno, luego yo también creo que hay veces que cometen ilegalidades o sí, ilegalidades son, y tampoco les cuesta muy caro, ¿no? Porque como al final pues son No, estas mega empresas que todo lo pueden. sí, de hecho no sé si hace poco la agencia de la competencia le metió una multa a Google, no sé si habían sido de 20 millones de euros o algo así, no sé la cantidad exacta, pero es una cantidad, evidentemente que es una cantidad importante, pero viendo el volumen de negocio que genera estas empresas así, no les va a incentivar que dejen de tener esas malas praxis, ¿no? Es evidente que los datos circulan porque igual que circulaban antes en el mundo
1.0 ahora también circulan, pero por lo menos tienes que tener conocimiento de cómo se están usando esos datos, ¿sabes? Y poder acceder. Yo siempre me acordaré de una anécdota que me pasó hace unos años cuando fui a una óptica y le pedí a la chica de la óptica que me diese acceso a la prescripción, ¿no?, de mis gafas, porque la tenía que cambiar y quería ver cuánto había de variado y pues tengo tanta miopía ahora, antes tenía tanta, y se negó en redondo, ¿sabes?, en darme acceso a ese dato. Y dijo yo, a ver, son mis datos, ¿no? Tendré que tener la posibilidad de acceder a ellos. Entonces, eso es una de las cosas que fomenta el nuevo reglamento, ¿no? Que el medio de toda aquella persona o entidad o empresa que gestione datos de otro tiene que establecer un procedimiento que sea sencillo, que sea gratuito y que sea fácil de utilizar para que esa persona pueda saber qué datos míos tienes, cómo los estás tratando y te pido pues que los canceles o que los modifiques porque se han modificado o que te opones al tratamiento, ¿no? Es decir, los datos en el fondo son míos, vale, tú los estás gestionando porque en algún momento yo te di autorización para que los captases, pero ahora te lo retiro y tienes que aceptarla siempre que mi petición sea ajustada, ¿no? Siempre que no sea abuso de derecho por mi parte, tienes que aceptarlo y tienes que cumplirlo. Y eso es una de las cosas que a mí me parece que hace bien el reglamento. Sí, desde luego, sí. Si llegamos a eso, sí. En cualquier caso, si te quería preguntar, ya que, bueno, pues tú sí que tienes esa capacidad, ¿no?, de poder leer ese texto legal, esa política de aceptación de privacidad y tal, si tenemos alguna alternativa. Quiero decir, porque al final está claro, si quieres utilizar Facebook tienes que aceptar lo que ellos te proponen. Pero la duda que tengo yo es si en el punto en el que estamos, con la vida que tenemos, el estilo de vida, con la forma que tenemos de conectar con el resto de la gente, ¿no? Si tenemos alguna alternativa o si tú usas alguna alternativa que, pues, de mensajería instantánea o de red social que crees que está más acorde con tener más control sobre los datos que utilizas, porque sí sé que hay, pero no sé si tú las usas. Yo a mí Facebook particularmente, no es por nada ni por ser hater ni nada, es una red social que no me gusta. La tengo porque hace muchos años la hice, pero ahí está y no, la verdad es que no le doy contenido ni nada, o sea, está ahí, pero bueno, la pude haber deshabilitado o no. Y las otras, pues las que utilizo, fundamentalmente intento escapar. Yo, como ya te dije antes, en la empresa intentamos usar siempre software libre, intentamos escapar de las más conocidas, aunque todas tienen ciertos problemas. Por ejemplo, intentamos evitar el uso de WhatsApp y utilizamos Telegram, o incluso hay otras que son más permisivas para la privacidad. Utilizamos, por ejemplo, en el correo electrónico, cuando las cosas son serias de verdad, utilizamos Proton Mail, que es respetuoso 100% con la privacidad. Aparte, el mail va encriptado en origen y destino y de hecho no admite correo spam. Cuando él puede recibir correo que no sea de Proton Mail, pero cuando considera que es spam lo elimina automáticamente para que el servicio funcione bien. Y después leemos y valoramos si necesitamos esa herramienta y decidimos si lo usamos o no. Uno de los problemas que yo le veo, por ejemplo, a Facebook, con independencia de que la gente lo quiera usar o no, que eso es una decisión particular, igual que es una decisión particular usar software privativo o software libre, no es ni bien ni mal, sino que cada uno hace lo que considera oportuno, es los obstáculos que ellos te ponen para que tú de verdad puedas configurar la privacidad acorde con tus gustos, ¿no? Porque si, por ejemplo, ahora decían y publicaron en el blog a raíz de este escándalo de estas últimas semanas que habían cambiado, que iban a hacer más sencillo y más accesible para el usuario poder configurar realmente la privacidad de las herramientas. Y entonces yo entré en la cuenta, vi la configuración y estuve leyendo, y esencialmente el problema lo tienes cuando utilizas una tercera aplicación o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, son muy típicos los típicos juegos estos, ¿no? De Facebook o cualquier otra historia. Sí, ahí pierdes totalmente el control, porque ahí sí que es verdad que eso es te doy todo lo que quieras y más, y no tengo opción ninguna. Entonces yo lo que intento y lo que siempre le recomiendo a las personas es que se echen su tiempo, que lo lean y que decidan qué es lo que quieren hacer o no. Y si de verdad lo quieren usar, pues que lo usen, pero que sepan a dónde se meten. Evidentemente no vamos a poder escapar de muchas aplicaciones porque están muy insertadas en nuestra manera de vivir. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, lo típico es el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico nosotros intentamos que sea siempre correo electrónico cifrado para las cosas que son de verdad importantes. Y también ahora estamos experimentando, nuestra CEO Bárbara lleva una semana sin usar correo electrónico.
intentar ver si se puede vivir sin usar correo electrónico, ¿no? Porque en el fondo estamos tan Sí, hiperconectados, correo electrónico. ¿sabes? Sí, estamos tan hiperconectados que podemos hacer llegar la información a otra persona sin necesidad de mandar un mail. Y de hecho está sobreviviendo. La verdad es que se vuelve un poco loca, ¿sabes? Está como cuando tienes un poco el mono de, no sé, antes entraba 200 veces al correo electrónico al día y ahora pues llevo una semana sin entrar, ¿sabes? Y ahí está resistiendo. ¿Y Entonces, cómo se comunica? pues utilizamos a vía interna, estamos con Slack, usamos Ajá. los canales de Slack, que es la herramienta que tenemos para coordinarnos entre ella y yo y el chico que es nuestro informático, Pepe Yo, José Doval. Entonces Sí, lo conozco, lo conozco. usamos vía interna Slack. Y después con terceras personas, o bien los llama directamente por correo, por teléfono si es algo importante, o se comunica a través de Telegram o el Hangouts o otro tipo de medios. Pero intenta, y de hecho lo ha conseguido esta semana, no usar correo electrónico. Es decir, depende de las circunstancias de cada uno, ¿no? Yo me veo, la verdad, complicado no usar el correo. Pero bueno, ella está demostrando que se puede vivir sin él, ¿no? Está bien, a ver si contáis la experiencia en el podcast o en alguno de los sitios que publicáis, porque yo ahora mismo no me lo podría plantear. De hecho, yo he hecho una derivación, por así decirlo, del contacto para intentar centralizarlo precisamente en el correo y oír un poco del teléfono para no... Yo lo, yo lo que sí intento es evitar tener la dependencia permanente de tener el móvil a menos de 1,5 metros de distancia de mí. Es decir, estoy intentando autodisciplinarme. Cuando salgo de la oficina, llego a casa, lo pongo en la entrada y me olvido de él, ¿sabes? Porque si no, me tiene pasado muchas veces que cada 30 segundos, desbloqueando el famoso teléfono, a ver si hay algo, no hay nada. Y al final, pues claro, nunca desconectas, ¿no? Hay un momento en que tienes que tener tu vida fuera de lo que es Internet. Yo tengo un amigo que necesita tener notificaciones en pantalla y entonces precisamente ayer bromeábamos para decirle que nos íbamos a inventar una aplicación que mandara notificaciones de mentira. Simplemente para que tuviera notificaciones, ¿no? O sea, que recorriera, por ejemplo, el tiempo en lugares X del mundo, del planeta, unas coordenadas, sacara la predicción del tiempo y le dijera si llovía o no llovía en determinado sitio. Y que eso lo hiciera pues cada minuto, ¿no? Para tener una notificación. El semáforo en esta calle está en verde. El semáforo en esta calle ahora está en rojo. Puedes cruzar, ¿sabes? Eso es solo por Ha darse el abierto la gustazo. panadería. Claro, por darse el gustazo de cada 30 segundos poder mirar el móvil y ver que había algo nuevo. Entonces así, bromeábamos y tal, pero es verdad, existe esa dependencia y de hecho ya hay veces que bueno, pues le pongo en modo avión el teléfono y lo aparto para, bueno, pues tener ese rato de lo que antes sí que era normal, porque antes pues lo tengo ya unos años y antes pues tú tenías tu teléfono fijo que sonaba cuando te llamaban los amigos o te llamaba alguien o si estabas ya en el trabajo, pero claro, tú no veías la pantalla del teléfono fijo, allí no había nada que ver, tenías que esperar a que te llamaran o llamar tú, ¿no? Y ahora eso ha cambiado completamente. Yo me acuerdo cuando quitaron el teléfono que tenía la rosca, ¿no? El típico de Telefónica y vino el que le llamaban el domo que tenía ya que veías el número que te estaba llamando y decías tú, ostras, ahora ya puedo dejar de cogerle al pesado que me llama un montón de veces y mira ahora, tenemos no solo el número, tenemos la localización, tenemos absolutamente todo. Claro, y además utilizan trucos como poner un número de móvil cuando te están llamando de una empresa, para que así lo cojas, que eso también lo hace. Hablabas de software libre, que bueno, yo también soy usuario y defensor, en la medida en la que se puede ser, porque al final, bueno, pues tampoco puede aportar uno a todas las casos de software libre, pero sí sé que entre los que escuchan el podcast hay gente que tiene proyectos de software libre o los quiere hacer. Y una de las cosas que incluso GitHub te ayuda a ello, ¿no? Es a elegir una licencia o te invita a ello. Vosotros además también publicáis en GitHub, aunque bueno, pues tú no seas técnico, sí que sabes de lo que te hablo, que además tenéis un capítulo del podcast precisamente dedicado a esto. ¿Qué licencia puede ser la mejor? Eso por un lado. Y luego otra cuestión al hilo de esto es, bueno, entendemos que sí que es lícito, ¿no? Ganarse la vida vendiendo un producto, aunque sea de software libre, o sea, que sea en origen software libre. Pero, bueno, pues ¿cómo ves tú este punto de vista de participar de la comunidad, etcétera? Nosotros, como te dije antes, sí que somos
fieles defensores del software libre. De hecho, tenemos una broma en el podcast, porque yo hubo una época que era muy seguidor de Stallman, ¿no? De Richard Stallman, que digamos es el adalid, ¿no? Del software libre, de la Free Software Foundation. Y de hecho, reté a Bárbara, somos muy de retos, y estuve un mes usando el sistema operativo Triskel, Sí. que lo hicieron los de la Universidad de Vigo, y es 100% libre, es uno de los que está enumerados en la página web de la Free Software Foundation, en donde no acepta nada que sea privativo. Entonces, al principio era un poco frustrante, ¿no? Porque decías, bueno, pues voy a entrar a Slack porque tengo que hablar en este canal, no sé qué, y no podías instalarte. Bueno, pues voy a mirar aquí, no sé qué, y te decían, mejor no sé qué, ¿sabes? La impresora, pues tengo que descargarme, no sé qué, y al final, pues bueno, en vez de tardar 30 segundos, ¿no? En darle a todo para que te lo acepte y te la reconozca y tal, pues tuve que ir al foro de Triskel, preguntar, oye, pues mira, la impresora HP Láser 1310, ¿cómo va para y tal? Y al final conseguí, tenía el despacho plenamente operativo y usando software libre 100%. Lo que pasa es que al final lo dejé por una cuestión de comodidad, en el sentido de lo que dices tú, ¿no? Llega un momento en que como no dependes solo de ti, sino también dependes en cierta medida de lo que necesiten, en este caso los clientes o las herramientas que ellos utilicen, ¿no? Para gestionar tu vida diaria, pues volví a, digamos, el GNU Linux normal o usuario que ahora estoy usando en el portátil, el Linux Mint 17, y en la torre, que es un poco más antigua, pues estoy usando, ¿cómo se llama? Una versión más ligera de Ubuntu, que es Ubuntu Mate. Ubuntu Mate, y ahí estoy. Respecto a las licencias, pues depende de lo que quieras hacer. La licencia software libre por antonomasia es la GPL, de la Free Software Foundation, que es copyleft pura y dura. Implica que todo lo que se haga con alguna librería, con cualquier tipo de porción de código que esté licenciado en GPL tiene que respetarlo, y normalmente es gratuito y por tanto no se puede privatizar, ¿no? O comercializar el producto que generes con él. Pero bueno, ellos también vieron que hasta cierto punto eso los limitaba demasiado en lo que es la difusión del software libre y de la cultura, ¿no? De intentar no usar software privativo. Hicieron la versión un poco más blanda, que es la Lesser GPL, que tiene varias versiones, ¿no? La 2, la 2.1 y la 3, que en esencia permite usar porciones de software que sea privativo siempre que sea estrictamente necesario para que la herramienta final que quieras hacer sea, digamos, que tenga un público más amplio y por tanto que fomente el uso en general de software que esté licenciado con GPL, que es la propia de ellos. Después la otra que es muy utilizada y que es muy permisiva es la licencia MIT. La licencia MIT te permite usar software libre en tu proyecto, y tu proyecto después lo puedes licenciar de manera privativa si es lo que quieres hacer, pero si lo quieres hacer de manera respetando software libre lo puedes hacer, simplemente tienes que cumplir los requisitos que te pone, que es la mención de la autoría, y si hay algún tipo de modificación, pues tienes que permitir o dar un acceso al código binario o al código fuente, depende de cómo hayas implementado la modificación, e incluir el disclaimer, ¿no? Que introducen típico en todas las licencias. Y hay bastante. Nosotros normalmente recomendamos o usar la GPL o la MIT por la flexibilidad. Evidentemente, si alguien quiere usarlo o quiere hacer software privativo, pues que lo haga, se hace la licencia, digamos, a medida, ¿no? Respetando lo que ellos quieren hacer y ya está. Respecto a lo de vivir o generar que haya empresas que vivan de software libre, pues me parece estupendo, ¿no? El ejemplo, yo creo que el que todos conocemos y el que siempre se menciona es el de Red Hat, ¿no? Red Hat se hace con software libre, pero te cobran para el mantenimiento, ¿no? Eso es una ventaja enorme para las que de verdad lo utilizan, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras distribuciones grandes, ¿no? Como Ubuntu de Canonical, que sí que ahora prácticamente es como Windows, en el sentido de que todos los dispositivos son compatibles con Ubuntu y ya no hay esos problemas que había antes con las tarjetas gráficas, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años intentando instalar Ubuntu que siempre tenía problemas o bien con la tarjeta de Wi-Fi o bien con la tarjeta gráfica. Era algo increíble, ¿no? Para que fuese Eso he sufrido yo también, sí, en aquellos tiempos. Para que funcionase a la primera, la verdad es que saltabas de alegría, ¿sabes? Sí, necesitabas tener como otro dispositivo, ¿no? Para conectarte a internet, para poder buscar el por qué no se conectaba el tuyo a la Wi-Fi cuando te había funcionado toda la vida con tu Windows XP, ¿no? O lo que fuera. Sí.
Sí, yo de hecho ahora de broma con mis amigos y dentro de la empresa digo que Ubuntu es el Windows de los Linux, es decir, es el más sencillo, ¿no? Para aquella persona que quiera pasarse digamos, al software libre, porque te va a funcionar todo, vas a tener prácticamente todo. Ahora ya hay muchas aplicaciones de escritorio, ¿no? Como el famoso Slack, ¿no? En este caso para el trabajo en equipo. Y bien, después hay otras empresas que viven de software libre. Por ejemplo, aquí en Galicia es muy conocida Igalia, que es una empresa de desarrollo de software que está asentada en Coruña y que se basan en todo el software libre y les va bien, ¿no? Después hay otra, por ejemplo, que se llama también en Vigo, que se llama LibreBit, que se basan en ayudas a el paso del software privativo a software libre y orientado fundamentalmente al ámbito de la ofimática, ¿no? Con el LibreOffice, ¿no? Para hacer el traspaso del Office, ya sea el Office este nuevo 365 o el LibreOffice de toda la vida. Bien. Y me parece estupendo que haya este tipo de empresas. Mira, yo estas dos últimas que has citado no las conocía, pero sí, desde luego yo creo que es un sector interesante. Hablabas de Stallman, yo a Stallman también le vi en directo una vez aquí en Valladolid, que consiguieron traerle a la Facultad de Informática, ¿no? A la Escuela de Teleco, y me acuerdo que allí estuvo, pues bueno, dando su conferencia, estaba aquello lleno a rebosar, y sí que también recuerdo que no sé quién le preguntó algo, que tenía malas pulgas, o sea, que no le gustó la pregunta, y sí que, bueno, pues sí que dijo, no, esa no la respondo. Yo lo vi a Stallman en directo, pues creo que fue en noviembre, que se celebró aquí en Santiago lo que le llaman la Maker Fair, ¿no? Que es la de los makers, y lo trajeron y dio una charla. Yo creo que siempre la misma, solo que va actualizando, porque después yo tengo visto algunas por internet de él, y más o menos siempre tiene el mismo hilo argumental. Y se estuvo como sus 2 horas y media, 3 Jesús. hablando. El problema fundamental que tiene Stallman es que yo creo que ahora tiene un problema serio de audición, y cuando viene a España, por ejemplo, él da las charlas en castellano y a lo mejor hay cosas que le cuesta más que expresarse en su idioma, ¿no? En inglés. Ya, sí. Yo estoy plenamente de acuerdo con sus ideas. Otra cosa es que es muy difícil vivir acorde con el 100% de lo que él propone, que es el software libre 100%, ¿no? De hecho, el otro día salía un post, creo que no sé si fue en su web de la Free Software Foundation, en donde abogaba porque se hiciese una ley que impidiese la captación de datos de los usuarios, ¿no? Que era la única manera de proteger al usuario del uso masivo de sus datos. Bueno, pues veo que sigue en plena actividad, porque esa es la charla que vi yo fue hace unos cuantos años, porque yo me acuerdo que de aquellas que todavía utilizaba Windows, que yo luego pasé a Linux y luego ya finalmente acabé en Mac, y recuerdo que en aquellas yo de Linux solo había oído hablar, y cierto que sí que ya defendía aquellas cosas, y eso que todavía no estábamos en este punto que tenemos ahora, ¿no? Donde hay que ya se puede proponer algo así, ¿no? La prohibición de esa toma de datos, precisamente porque esto es una fiesta. No, que te iba a decir que él tiene como una lucha encarnizada contra Canonical, ¿no? Y contra Ubuntu, porque había dicho y dijo en Santiago, si no recuerdo mal, que decía que la excusa que ponía Ubuntu o Canonical en este caso para permitir software privativo en las distribuciones era la mmejora de la experiencia de usuario. Y eso es verdad, que se mejora la experiencia de usuario porque se hace más cómoda para el usuario usar las aplicaciones que todo el mundo usa, y dentro de lo que cabe no te sales del mundo, ¿no? El software libre. Pero dice que era una perversión de lo que es la idea en sí, y en el fondo tiene razón. Pero bueno, yo creo que en este caso Canonical o Ubuntu decidió, ¿qué hacemos? O nos quedamos en nuestro nicho normal de usuarios o intentamos ser una distribución de uso de masas. Entonces, por eso abrieron y prácticamente funciona cualquier aplicación en Ubuntu. Cualquier cosa, lo enchufas y listo. Bueno, también la informática tiene que ser un poco llegar a eso, ¿no? Que tú tengas las cosas, las enchufes y funcionen. No tenía su parte de magia, hacerlo funcionar también porque te sentías mejor, ¿no? Bueno, ya es lo que hablábamos antes, de que reconociera la tarjeta gráfica, que además pues, tú a lo mejor la habías comprado porque querías que los juegos se vieran mejor o cosas así, y bueno, pues tenía ese punto. Sí te quería preguntar, pues se lo pregunto a todos los invitados, pues así como este podcast pues siempre tiene pues esa intención formativa, pues por ¿qué es lo que quieres aprender así al
plazo de los 6 meses, años, de aquí a este tiempo, ¿qué te has planteado aprender de nuevo, ¿no? ¿De alguna tecnología o, bueno, en tu caso, a lo mejor no tiene por qué ser una tecnología? No, pues mira, me gusta mucho el ámbito de la informática, aparte como nuestro core en la empresa fundamentalmente es todo lo relacionado con la informática, nos gusta saber de lo que hablamos y sobre todo, más que saber de lo que hablamos, es entender a los, digamos, yo hablo informáticos que nadie se ofenda en general, digo a los técnicos, ¿no? Porque al igual que es muy complicado que una persona que no sabe derecho entienda lo que un abogado le está hablando desde un punto de vista técnico, y en ocasiones es necesario hablar desde el punto de vista técnico, porque no es lo mismo un robo que un hurto, y hay determinados conceptos que hay que aplicarlos de manera concreta y precisa, porque si no da lugar a confusión y son cosas diferentes. Nos gusta también cuando hablamos con técnicos y cuando, por ejemplo, en la parte que tenemos nuestra empresa de desarrollo de software a medida, ¿no? Que alguien nos pide un software, se lo desarrollamos, y cuando hablamos con Pepe, es que él pueda hablar, que se sienta cómodo hablando en el lenguaje que le corresponde, ¿no? Pues si es una API, es una API, ¿no? Si estoy hablando de un SDK, pues estoy hablando de un SDK, no estoy hablando de otra cosa. Entonces, nos gusta mucho eso y yo estoy aprendiendo, intentando aprender. Hice un curso que no sé muy bien cómo llegué a él, pero al final lo hice, que era como una especie de beca de Google, que te da los conocimientos básicos para frontend, ¿no? Entonces hice HTML, CSS y JavaScript. Y bueno, sé leer el código, es decir, me cuesta muchísimo coger delante de un editor y hacerlo, ¿no? Desde cero, pero lo leo y, o sea, y lo entiendo y sé lo que estoy viendo, ¿sabes? Entonces es simplemente mejorar y mejorar en ese tipo de cosas para saber, porque me encanta. No voy a ser nunca un profesional, porque para eso están los profesionales, pero por lo menos sí sentirme cómodo, y eso también es una de las razones por las que vamos muchísimo a eventos técnicos. De hecho, a mí y a Bárbara tendrás muchas más opciones de vernos en un evento técnico que en cualquier otro tipo de evento, y sobre todo si es un evento jurídico de abogados, porque nos gusta más y nos interesa más conocer la parte técnica del mundo, ¿no? En este caso. Y el WeCode es un ejemplo particular y específico, ¿no? Es la típica conferencia solo para gente que sabe de verdad. Se va a lo que se va, ¿no? A hacer catas, a ver live coding y al open space, y por eso nos gusta ir. No, desde luego. No erais la nota discordante para nada, pero sí es cierto que es ese punto de aproximación, ¿no? A la tecnología desde un mundo que parece, bueno, pues como más difícil de integrar, pues por la naturaleza del mismo, por también el histórico o las famas que le preceden. Pero está francamente bien, porque quizás a mí me costaría un esfuerzo terrible intentar entender cuestiones jurídicas que me vinieran bien conocer, pero bueno, pues ese reto que tú te has propuesto, ¿no? De por lo menos entender el código, o de, bueno, pues ser capaz de decir, pues si quiero cambiar el color de una caja de texto y ponerlo de otro, saber hacerlo, aunque no te lo hayas aprendido para hacerlo todo desde cero y en 2 horas tener una web montada, ¿no? Pero eso es todo un mérito para mí. Me parece que bien, y además te acerca a los problemas que se derivan de la informática, de la programación, del software en general. Sí, sobre todo lo que más he aprendido estos tiempos, y trabajando así de manera estrecha con Pepe, es lo difícil que son las estimaciones, ¿no? Y sobre todo cuando alguien te dice, no, quiero una web sencilla y bonita, vale, y eso es como decirte nada. Entonces hay que apreciar mucho la capacidad que tenéis de saber sacar la idea de lo que te dicen, que te lo dicen de una manera genérica y abstracta, porque al final lo que te dice el cliente no es lo que quiere, sino es al final de todo, es cuando se sabe lo que realmente quiere, y es distinto de lo que te pidió inicialmente. Y el arte de la estimación y de no perder demasiado tiempo en haciendo cosas que al final no van a funcionar, eso tiene un mérito enorme para los que os desarrolláis, especialmente los que desarrolláis web, ¿no? Ya sea tanto frontend como backend. Eso es el concepto de etéreo. De todas maneras, yo a Pepe le debo... una vez vino aquí a Valladolid, también hace unos cuantos años, pues será 5 o 6 años. Pasó por aquí, me invitaron a dar un taller de un par de días, bueno, para que mejoráramos nuestras habilidades como programadores, en concreto en PHP, y bueno, aquello fue un sufrimiento. Yo creo que para él en parte, porque tenía un reto muy ambicioso, ¿no? Teníamos que hacer una refactorización y demás, pero el reto fue, al menos para mí, enterarme de lo que había que hacer, y fue entonces cuando entendí como programador, pues tenía lagunas muy importantes que cubrir.
y eso se lo debo en parte a él, ¿no? Que hizo esa propuesta, que, bueno, ciertamente arriesgada, tanto es así que, bueno, pues si esto era un viernes y un sábado, el sábado fue bastante menos gente que el viernes al evento, porque, bueno, pues al final... por el tipo de perfil de este tipo de programación en este lenguaje, pues no siempre se está tan pegado al código como se debe. Así que si está en vuestro equipo, yo, aparte de mandarle un saludo, que ya le conozco y sé cómo trabaja y de su habilidad ya desde hace tiempo, o sea que solo habrá ido a mejor. Sí, PHP es un fenómeno, ¿eh? En PHP es un fenómeno. Bueno, en general, yo cuando lo veo, porque aparte es mi profesor, bueno, nuestro profesor particular de programación, ¿no? Quedamos con él una tarde todas las semanas y estamos 2 o 3 horas con él. Yo lo veo, aparte es que es un clásico, porque usa Vim, y entonces es un arte. Usar el Vim es un arte, y ya él sabe demasiado, o sea, está a otro nivel. O sea. Sí, lo va haciendo como solo, ¿no? A ti, tiki, allí va cambiando las teclas y yo también me maravillo. Sí, tú ves mover los dedos con esa suavidad, ¿no? Igual que en su momento, pues Mozart en el piano, ¿no? O algo así, y dices, ¿cuántas horas, cuántos años hace falta para saber la mitad? Sí. Eso es verdad. Pues nada, ya para terminar, cuéntanos cómo encontrarte a ti, cómo encontrar a No Legal Tech en los medios, en las redes sociales, en internet, donde quieras. Vale, pues la verdad es que tenemos una presencia bastante importante, a pesar de todo el catastrofismo que hemos estado hablando de protección de datos. Donde nos puedes encontrar sí o sí a cualquier hora del día es en nuestro Twitter, ya sea en el Twitter de la empresa, que es NoLegalTech, @NoLegalTech, en el mío particular, que es el @Cuartillo, o en el de Bárbara, que es @abogadopenal, y el de Pepe es @PepeJoe. Después tenemos la web, que es nolegaltech.com. Tenemos el podcast, que es No Legal Tech Radio, y creo que yo en la plataforma en donde más lo tengo controlado, porque de esto la verdad que se encarga Jorge Lama, está en iVoox, pero supongo que estará también en otras plataformas. Y después tenemos el correo electrónico, aunque Bárbara ya no lo usa, pero yo sí que lo uso, y soy @nolegaltech.com. Y Bárbara, aunque si lo mandéis a lo mejor no lo responde, es hola@nolegaltech.com. Es decir, en la web tenéis toda la información de contacto. Y bueno, pero ya te digo, la manera más inmediata es o bien buscando un evento, que allí estaremos, o bien a través de Twitter. Perfecto, pues nada, yo dejaré todos los enlaces recopilados en las notas, pues para que cada uno contacte o vea todo lo que hacéis. Yo lo estuve viendo antes de entrevistarte y tal, y la verdad es que da para mucho, esto está bastante entretenido y además es hasta cierto punto sorprendente lo que uno se puede encontrar dentro del paraguas de No Legal Tech. Bueno, pues José, muchas gracias por tu tiempo, por compartirlo con nosotros en este podcast. Pues encantado, la verdad. Y nada, a los que nos escuchan, pues nada, si tenéis dudas, preguntas, pues ya sabéis que las podéis dejar en los comentarios de las notas del programa o ya hacérselas directamente a José y a su equipo. Sí, como dijimos en el Open Space, no cobramos por este tipo de cosas, me refiero. Que libremente nos podéis escribir, que no hay ningún problema. Estaremos encantados de resolver las dudas que tengáis, si es que tenéis, porque este mundo es así de complejo y a veces es muy sencillo, simplemente tiras para adelante y malo será, ¿no? Eso, malo será. Pues muchas gracias, José, muchas gracias por tu tiempo. Vale, hasta luego. ¿Tienes un proyecto de software libre y quieres darlo a conocer? Pues corre, escríbenos un mensaje con los datos de tu proyecto a través del formulario de contacto de danielprimo.io y hablaremos pronto. Muchas gracias a José Manuel, @Cuartillo en Twitter, por todo este tiempo y esta charla entre colegas. Solo nos faltó un Alvariño. Pena que no fuera en presencial, sino que fuera remoto. Seguro que para la próxima. ¿Te gustó el episodio? Pues si es que sí, compártelo. Ya sabes, danielprimo.io/podcast/30. Nos encontrarás en Twitter como @webreactiva y en el canal de Telegram en t.me/webreactiva. Gracias una vez más por dedicarme estos minutos de tu tiempo, por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos en el próximo, que será gracias a vuestra colaboración en una encuesta que hice hace poco en el canal de Telegram. Hasta entonces, ¡chao!